La Secretaría de Relaciones Exteriores impulsa como parte de la Agenda Multilateral de México el respeto y promoción de los derechos humanos en foros internacionales. Los aportes de la sociedad civil mexicana son muy relevantes para enriquecer los posicionamientos de México en este campo tan desafiante para el país. La agenda que nosotros construimos desde la sociedad organizada, hemos logrado ser escuchados por la Cancillería, por las distintas instancias de gobierno, y que esto necesariamente contribuye en el trabajo que nosotros estamos realizando. Creo que cada vez más el interés de participar en los espacios internacionales va creciendo de parte de las organizaciones sociales, y que eso va dejando una huella, me parece importante para las nuevas generaciones, sobre la importancia que tiene el estar ocupando lugares en estos espacios para que podamos realmente contribuir con distintas voces, de distintas maneras, en la definición de la agenda política del país. Tenemos mucho trabajo conjunto desde hace ya muchos años, pero justamente las tareas de incidencia que Consorcio empezó a realizar primero en el Congreso de la Unión en México nos fueron llevando a saber que mucho de lo que se discutía en el Congreso de la Unión o lo que se ponía a debate tenía piso, o sea, anclaba en el marco internacional de derechos humanos, y ese marco pasaba por otros ámbitos y por otras competencias. Si bien el Senado es el encargado de la política exterior en México y es quien ratifica incluso acuerdos y demás, pues es a través de Cancillería donde se están haciendo como las presencias para estar discutiendo, presentándose a las discusiones, aportando insumos, aportando posición, país en las discusiones globales de las agendas de derechos humanos. Por eso nos acercamos a Cancillería, por eso empezamos a vincularnos y hemos participado en muchos procesos, en muchos procesos internacionales, haciendo intercambio de información, acercando propuestas desde la sociedad civil, haciendo discusiones políticas con la propuesta o las posiciones que el gobierno tiene y que no sean coincidentes con la sociedad civil. Creo que ha sido una relación que se ha ido aprendiendo, nutriendo en el camino, que se ha venido enriqueciendo y que ha permitido como reconocernos como interlocutores válidos para pensar que la posición que México lleva a los espacios internacionales es una posición que también se debe y se puede discutir con la sociedad civil y que se puede enriquecer con los aportes de la sociedad civil. En el caso específico de la Fundación Arcoiris, seguir las discusiones internacionales, la agenda internacional nos permite constantemente hacer un proceso y abrir un proceso de reflexión, de crítica, de cuestionamiento sobre qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos interviniendo en la comunidad o en los espacios que tienen que ver con la elaboración de políticas públicas. Este proceso de reflexión nos permite abrir, nos permite replantearnos, pero también nos permite colocar en el discurso político las necesidades que constantemente hemos estado demandando por tantos años. La importancia también de mantener un conocimiento cotidiano, permanente, ¿no? Pero sobre todo profesional, tiene que ver también con el seguimiento y con el proceso evaluativo, ¿no? De cada acción que puede hacer un gobierno en su país. Es decir, si no hay un conocimiento de qué se está haciendo de manera cercana, si eso no se vincula con las actividades comunitarias que día a día realizamos las organizaciones de sociedad civil, poco podemos pensar en mecanismos de evaluación y de seguimiento, ¿no? Por eso es importante, y claro está, como ya lo he dicho, hacia dónde va la discusión del financiamiento internacional, que eso repercute pues desde luego en los financiamientos nacionales, ¿no? Y locales a su vez. Todas las organizaciones de la sociedad civil trabajamos para provocar algún cambio social. Y como tal, para nosotras es esencial que seamos escuchadas. Entonces es clave encontrar la manera para hacer incidencia eficaz, para llegar a ser escuchadas por parte de las autoridades. Ahí también me parece importante entender que cada uno de los actores tiene un papel por cumplir y asumir la responsabilidad que le corresponde. Si bien desde las autoridades les corresponde desarrollar políticas, propuestas de políticas, soluciones a los retos que estamos enfrentando, desde el lado de la sociedad civil nos corresponde monitorear el impacto de las mismas políticas, ser críticas, aportar cosas que no han sido vistas desde el otro lado.
Y en todo esto me parece esencial mantener un diálogo constante, abierto. Creo que esto es algo que nos beneficia a ambos lados para que podamos mejor cumplir con las obligaciones y la responsabilidad que nos corresponden. Para mi organización es fundamental, porque mi organización es feminista y partimos de la premisa de que las mujeres han sido excluidas de todo quehacer del Estado. Partimos de esa premisa radical que las mujeres son ciudadanas, son personas, y eso históricamente no se ha reconocido. Entonces, para la misión de mi organización, tener una interlocución con el Estado, transformar sus estructuras y también, por otro lado, fortalecer los compromisos a nivel internacional en materia de igualdad de género, de marco de derechos humanos, implica una transformación desde las bases fundacionales del Estado, que es lo que queremos. Por eso, desde el movimiento feminista, todo Estado, toda estructura de Estado debe ser transformada, y por eso digamos que es solo otra puerta de entrada trabajar con la política exterior mexicana y trabajar con la interior, porque finalmente se refieren a esas bases estructurales del Estado. Entonces totalmente hay una coincidencia fundamental en valorar este trabajo de incidencia en política exterior y en política interior. La experiencia desarrollada por las organizaciones de la sociedad civil en su trabajo cotidiano con la población enriquece y da sentido a la posición de México en los foros multilaterales relacionados con los temas de derechos humanos. Me gusta mucho hablar de lo que hace mi organización, porque me parece que le da como sentido a todo el quehacer y a la presencia en los diferentes espacios. Consorcio es una organización feminista que se piensa como una estrategia de un movimiento político actuante, que es el movimiento feminista, que en México, en América Latina y en el mundo se inscribe como uno de los actores protagónicos de este siglo, ¿no? Hablar de los derechos de las mujeres, hablar de la construcción de las políticas de igualdad, hablar de las condiciones de democracia necesarias para la equidad entre personas independientemente de su sexo, es algo que se introduce en el movimiento feminista, digamos, de manera muy reciente a la discusión pública, y ese movimiento ha sido siempre un movimiento capaz como de ir identificando dónde están los espacios de interlocución y dónde tendríamos que estar haciendo incidencia, con quién tendríamos que estar intentando llevar temas, discusiones, cosas. En ese sentido, Consorcio surge de la alianza de varias organizaciones feministas, de las más grandes por ahí del año del 97, no sé si recuerdas, el Congreso en México, siempre ocupado por un único partido en el poder, fue justo en el año 97 cuando empieza a democratizarse, y es en el año 2000 donde llega la pluralidad en pleno, como al Congreso en su conjunto, es decir, a ambas cámaras. En ese sentido, las feministas dijimos, ahí van a empezar a pasar cosas, o sea, la discusión en el Congreso de la Unión va a empezar a tener un sentido distinto a partir de la pluralidad política, y así se fundó Consorcio. Entonces, Consorcio es una organización que hace de manera específica trabajo de seguimiento puntual e incidencia en el Congreso de la Unión Mexicano para que la agenda de los legisladores, para que las leyes, las normas que se discutan pueda siempre tener por lo menos escucha de cuáles son las demandas, las necesidades de las mujeres, de las y los jóvenes. O sea, ¿qué se espera del Congreso para que trabaje en pro de un marco jurídico democrático, incluyente e igualitario? Mi organización tiene dos programas sustantivos, uno que es el de derechos sexuales y reproductivos y acceso al aborto legal. Tenemos también un trabajo de liderazgo político en temas de derechos sexuales y reproductivos, y ya tenemos presencia como en 19 estados de la República. Desde allí esa dirección también ha tenido un trabajo muy importante en la agenda internacional, porque casi desde el inicio con Beijing, con Cairo, también estuvieron metiendo estos temas, y cada año regresan a la conferencia del estatus de las mujeres, a la de población y desarrollo a nivel internacional y regional, y también en diálogo con los gobiernos latinoamericanos, evidentemente el mexicano, para ver cómo se van a ir impulsando esos acuerdos, incluyendo el más importante a nuestros ojos, que fue el Consenso de Montevideo, porque desde allí también el reconocimiento de nuevos derechos como los derechos sexuales y una definición mucho más amplia de qué son los derechos reproductivos nos parece crucial. La otra dirección es la que yo dirijo, y nosotras vemos básicamente todos los otros sectores relacionados con la igualdad de género, tenemos y desarrollo sustentable. Entonces, a partir de la herramienta de presupuestos de género empezamos a capacitar a muchos gobiernos estatales, federal, municipal, pero también en todos los sectores y con los tres poderes,
El judicial no se deja tanto, pero allí va precisamente para transversalizar el enfoque de género, pero además en la revisión de los programas, de las asignaciones presupuestales, de los marcos normativos. Y bueno, mi organización fue la primera en el año 2000, que empezó, entre 2000 y 2002, que empezó a hacer una metodología de elaboración de presupuestos de género. Y bueno, a nivel nacional, México es uno de los, a nivel mundial, México es uno de los países que más avances ha tenido en la herramienta de presupuestos de género. Nuestra organización es una organización que trabaja principalmente temas sobre sexualidad, el ejercicio y la protección del derecho a la sexualidad en personas y grupos que se encuentran en una condición de vulnerabilidad históricamente. También nuestra organización está centrada principalmente en 3 líneas de trabajo importantes para nosotras, que es la primera tiene que ver con toda el área de investigación. Hacemos investigación para que a partir de eso podamos abrir procesos. La segunda línea de formación y capacitación, particularmente a defensoras y defensores de derechos humanos LGBTI, y un tercer como eje tiene que ver con la gestión política a nivel nacional, regional e internacional derivada de la investigación que cotidianamente hacemos en la organización. X Justicia para las Mujeres es una organización feminista que busca promover la igualdad de género, que busca eliminar la discriminación por razones de género en cuanto al acceso a la justicia. Y como tal, para nosotras ha sido elemental, crucial la colaboración, el diálogo en muchos niveles con el gobierno mexicano. Desde luego somos una organización que casi regularmente presenta informes sombra para el CEDAW. Nosotras también participamos en los diálogos que se hicieron con sociedad civil convocados por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Relaciones Exteriores para juntar la información y poder preparar el informe de México ante el CEDAW. X ha sido parte de esto. Asimismo, X ha participado como parte de la delegación oficial mexicana en 2016 en la Comisión de Estupefacientes en Viena, donde la delegación mexicana prácticamente fue la que llevó y la que redactó la propuesta para desarrollar una resolución para incorporar la perspectiva de género en los programas y en las políticas de drogas. Y ahí ha sido, en distintos niveles se ha dado, digamos, la aportación de X. Una de las mejores prácticas de participación de la sociedad civil en la política exterior es la integración de representantes ciudadanos a las delegaciones oficiales de México, mediante un mecanismo de autoelección, con lo cual asisten a los foros internacionales y hacen sus aportaciones directamente en la discusión de los temas. Las OSCs, además de ser partícipes de todo el proceso y de ser voceros de la sociedad civil, adquieren experiencia que enriquece y profesionaliza su trabajo. He estado en muchas delegaciones hace muchos años. En primer lugar, yo tengo por lo menos, no sé, 10 o 12 años dando seguimiento a una de las subsidiarias de Naciones Unidas, que es la Comisión de Población y Desarrollo. Digamos, esa es una agenda prioritaria para mi organización y para el movimiento feminista. Y yo he ido y he sido partícipe de las reuniones de la CPD pues hace muchos años, y también hace muchos años que por primera vez fui invitada a ser parte de la delegación oficial para acompañar las discusiones, para asesorar las posiciones país. Y no te sé decir cuántas veces he sido delegada, pero han sido muchas. También he sido delegada un par de veces para la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer en CSW en Nueva York. Y desde hace bastantes años he sido delegada en conferencias regionales, tanto en la Conferencia Regional de la Mujer, por lo menos para la elaboración del Consenso de Quito, el Consenso de Brasilia, el Consenso de Santo Domingo y el Consenso de Uruguay. De la Conferencia Regional de la Mujer participé como parte de la delegación oficial mexicana, y desde la fundación de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, que fue en el año 2012 en Quito,
y para la primera y segunda conferencia he sido parte de la delegación oficial de esa conferencia regional. En los tiempos recientes ha habido una participación puntual muy importante de parte de las organizaciones sociales. Yo personalmente participé en el proceso de la construcción del Consenso de Montevideo, que es ahorita uno de los instrumentos más importantes para la región y que están impactando la agenda internacional. Creo que los desafíos que estamos enfrentando más recientemente en la Comisión del Estatus de la Mujer, en la Conferencia de Población, pues nos está planteando nuevos retos y abriendo nuevas oportunidades para repensar las propuestas mismas que nosotros habíamos construido y ampliar el panorama sobre la agenda que hemos venido desarrollando. Recientemente estuve en la delegación de la Comisión del Estatus de la Mujer, que se llevó a cabo hace apenas unas semanas, y esta experiencia fue muy interesante. Creo que también hoy día estamos aprovechando más recursos para lograr una mejor articulación, coordinación dentro de la delegación. En 2016, X fue parte de la delegación mexicana oficial en la Comisión de Estupefacientes en Viena, donde se preparó y se negoció la resolución para incorporar la perspectiva de género en las políticas de drogas. Y ahí, como parte de la delegación, X tuvo oportunidad de seguir todo el proceso oficial, todo el proceso de negociación, donde México fue no solo país clave, impulsor de esta resolución, sino también la que la redactó. Para nosotras fue clave esta participación porque pudimos aportar directamente a este proceso. Por ejemplo, una de las sugerencias que llevó a IX fue que se tomen en cuenta las reglas de Tokio, ¿no? Que buscan promover las medidas no privativas de libertad. También el caso de la CCW y la CPD, que si bien yo no he sido delegada, pero mi jefa sí, la directora de mi organización, ha sido muy importante en los momentos más progresistas de las posiciones del gobierno mexicano, pues ir promoviendo marcos mucho más claros de implementación. Y en los casos donde el gobierno mexicano está llevando posiciones realmente conservadoras, muy retrógradas, lo que hemos hecho nosotras como sociedad civil en las delegaciones ha sido monitorear, observar y alertar de qué manera está violando sus propios compromisos y sus propias políticas públicas, sus propios marcos normativos, porque México en realidad tiene un marco normativo y programático bastante sólido. Entonces eso también ha sido muy importante, ¿no? Y en el caso de financiación para el desarrollo, creo que eso es un ejemplo de una transición, ¿no? De haber estado pidiendo que queríamos estar en delegación en Addis, no lo logramos. Ahora que ya es el segundo foro, estamos en delegación, regresamos justamente de ese foro y creo que ahí empieza a verse esa apertura y reconocimiento de que sociedad civil tiene insumos técnicos que queremos dialogar técnicamente, que queremos aportar, y bueno, esperemos que ese proceso se vaya fortaleciendo. Voy a decir aquí, por ejemplo, que lo decimos bastante, lo decimos que en Hábitat, cuando estábamos en delegación, como para otros colegas de sociedad civil, decir México siempre tiene sociedad civil en las delegaciones, es un ejemplo para que otros países se abran, ¿no? La experiencia ahorita en financiación para el desarrollo era que solo México y Brasil, de todo el mundo, eran los países que tenían la sociedad civil allí, ¿no? Igual en Agenda 2030, México, Brasil, un poco también vimos algunos países del norte, sobre todo los nórdicos, en la Agenda 2030, en algunos momentos de cambio climático, pero esa sistematicidad que por pactos políticos primero, pero ahora creo que ya porque hay una disposición, sobre todo de Cancillería, a decir sociedad civil tiene que estar aquí, eso ya lo hemos visto como más una práctica de política pública, ojalá se mantenga y ojalá empecemos a sentarnos también para ver cómo se puede mejorar, pero yo creo que es muy importante y justo ayer me decía un argentino de qué manera podríamos usar ese ejemplo mexicano para hacer un llamado en el caso de las negociaciones climáticas ahora con esta gran crisis,
para que los gobiernos empiecen a llevar a más sociedad civil, más voces progresistas e impulsar un diálogo mucho más sustantivo. Yo creo que es muy importante el que haya personas de la sociedad civil en las delegaciones. Honestamente creo que aprendemos juntos y también creo que el gobierno mexicano va perdiéndonos miedo como sociedad civil y eso también es muy importante. La profesionalización se reconoce de ambos lados. X ha colaborado también en 2 ocasiones con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de 2 convocatorias en cuales X participó con éxito y logramos realizar e implementar proyectos. Uno de ellos es el Laboratorio de Cohesión Social, el cual se está realizando junto con la Unión Europea y el cual, como lo sugiere el nombre, busca promover diálogo, mayor cohesión entre distintos actores en la sociedad. En este proyecto, X está buscando a ciudadanizar la justicia, la manera en la que se imparte la justicia en México. ¿Qué significa esto? Esto nos ha abierto la puerta a desarrollar colaboración muy profunda a lo largo de 2 años con 3 tribunales en México, con el Tribunal de Oaxaca, con el Tribunal de Tlaxcala y el Distrito Federal, donde se busca no solo capacitar jueces para que incorporen la perspectiva de género en su trabajo, sino dejar capacidades instaladas para que este cambio sea duradero y sea eficaz. La otra ocasión en la cual X ha colaborado con la Secretaría de Relaciones Exteriores es a través de una convocatoria que se organizó junto con la cooperación alemana, la cual busca fortalecer las capacidades de la sociedad civil para trabajar los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, la colaboración fue alrededor del objetivo de desarrollo sostenible 16, el cual busca fortalecer las instituciones, y en este caso X se enfocó en fortalecer los centros de justicia para las mujeres como la política pública impulsada por parte del Estado mexicano después de la sentencia de Campo Algodonero para mejorar y promover el acceso a la justicia para las mujeres. La participación de la sociedad civil en la agenda multilateral fortalece el desarrollo sostenible de México.